Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas a un video más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a platicar sobre el sentido o el propósito de la vida para luego entrar, si este video lo permite y si no en uno siguiente, al tema del Ikigai, que es una filosofía japonesa. Entonces, para ello, pues como habitualmente lo hacemos, nada mejor que platicar con Ana Paola. ¿Cómo estás, Ana Paola? Bienvenida. Hola Carlos, muy bien, aquí pues emocionada por este tema de nuevo. Bueno, al menos siempre me ha parecido importante hablar del sentido de vida y creo que más que nada nuestro canal habla de todos estos temas que tenemos que hablar y que tenemos que platicar para poder sentirnos bien. Y que creo que el punto focal de poder sentirnos bien es sentir que nuestra vida está teniendo un constante porqué y justificar el que todos los actos que estemos teniendo nos hacen sentir con una situación de propósito, con sentido, con una situación de satisfacción, no sé si satisfacción o bienestar más que nada en conjunto, ¿no? Porque a mí y en mis depresiones o crisis existenciales sí me ha hecho mucho contexto esta pregunta en la vida de por qué existo, de por qué funcionamos, de para qué estamos aquí, y el sentido de la vida creo que es importante yo siento que en cualquier parte del mundo y a partir de cierto punto de tu vida como ser humano en alguna situación te lo vas a preguntar. Creo que por eso existen las crisis de los 30, de los 40, de los 50, ¿no? Y está muy interesante también que hablan de que, bueno, al menos a mí en lo particular siempre me han dicho o esta historia de que cuando ya te vayas a morir o cuando estés en tu lecho de muerte tienes que voltear hacia atrás y tienes que preguntarse si la vida te ha sido satisfactoria, qué has hecho para sentirte bien o no, y con ello también tener mejores decisiones al día a día, ¿no? Entonces ese cuestionamiento de tener la muerte también presente en tu presente, o sea, en pensar qué es lo que voy a hacer hoy para que en el día de mañana me sienta satisfecho y que cuando me voltee y que ya mi vida se haya terminado es lo correcto, ¿no? Hice lo que estaba bien o al mi alcance y que me siento satisfecho para poderme ir ya de este mundo y de esta vida. Entonces está muy padre el tema. Creo que en cualquier situación, trabajes, hagas lo que hagas, convivas con las personas que convivas, si no tienes a lo mejor de cierta manera definido, me parece que sí es una situación en la que tendrías que por lo menos pensar un poco y ver si las cosas están fluyendo de manera adecuada. ¿O tú cómo lo ves? Bueno, el tema del propósito de la vida o del sentido de la vida me parece que es un tema bastante interesante, que de hecho ha acompañado, como bien lo mencionas, a todas las personas. Alguna vez en la vida todos nos hemos hecho esas preguntas que se conocen como filosóficas, porque nos llevan a reflexionar sobre para qué estamos aquí, ¿no? Y probablemente nos hemos hecho muchas otras, ¿no? ¿Cómo es que estamos aquí o por qué existimos? ¿Qué nos creó? O si fuimos creados espontáneamente por la naturaleza, qué fue lo que generó que yo me encuentre el día de hoy en este momento, qué me gustaría que mi vida, en qué dirección me gustaría que mi vida fuera, ¿no? De qué forma me gustaría que me recordaran, y bueno, todos en algún momento tenemos la posibilidad de reflexionar al respecto. Sin embargo, vivimos en un entorno que habitualmente no propicia la reflexión. Vivimos en un sistema que eso lo ve como algo irrelevante o que carece de sentido, y vivimos constantemente tratando de ser productivos y sentimos que reflexionar, detenernos y reflexionar es perder el tiempo. Entonces, estas preguntas no solo a ti y a mí nos acontecen, y no solo a quienes nos estén observando, sino que vienen acompañadas desde que el ser humano está en este planeta. La perspectiva filosófica, que es una serie de reflexiones que nos invitan precisamente a detener un poco lo que estamos haciendo y ponernos a tratar de darle una explicación, nos indicaba que era buena idea tener un propósito en la vida. Sin embargo, no había suficiente evidencia como para determinar el por qué era bueno
y tampoco de alguna manera se había desarrollado un ejercicio tal que permitiera tener un número suficiente de personas que nos pudieran permitir identificar las ventajas de tener un propósito con respecto a aquellas que no lo tenían. Gracias a la ciencia, que apareció mucho tiempo después comparado con la filosofía es la madre de todas las ciencias. Gracias a la ciencia se pudieron desarrollar diversos experimentos en distintos lugares del mundo, en distintas épocas, y de manera consistente varios experimentos que se han hecho, incluso algunos que se conocen como longitudinales, es decir, siguiendo a las mismas personas durante varios años, han determinado que tener un propósito en la vida o darle un sentido a nuestra vida es una buena idea. ¿Por qué? Porque en general el resultado que se ha observado es que aquellos que tienen un propósito tienden de inicio a vivir más años y por otro lado, y más años no me refiero a 1 o 2, en general algunas investigaciones indican que mínimo son 10 años comparado con aquellos que no tienen un propósito. Y lo más interesante es que si se utilizan otras estrategias a la par del propósito de la vida, por ejemplo, mantenernos activos, tener una buena alimentación, tener un vínculo de relaciones sociales alrededor, que eso es sumado al propósito de la vida, es factible vivir más tiempo y llegar a esa edad, incluso en algunas personas superar los 100 años, con una lucidez y con una independencia motriz, intelectual y emocional que permite decir que se tiene una buena calidad de vida, incluso posterior a estos 100 años. Evidentemente no es la constante, la mayoría de nosotros falleceremos probablemente antes de cumplir esa edad. Sin embargo, mientras más podamos a lo mejor llegar a ello, pues creo que sería buena idea. Entonces, tratando de aterrizar todo esto, tener un propósito de vida desde hace miles de años se partía de la idea de que era buena idea. Gracias al avance de la ciencia, se ha comprobado que es buena idea. Entonces, no es simplemente como algo que pues estaría bien tener, sino que es algo que en general sí se recomienda intentar, tener un propósito, que es de lo que vamos a platicar un poco más a fondo el día de hoy, tratando a lo mejor también de quitar algunos mitos, porque a veces uno dice, bueno, ¿y cómo voy a encontrar mi propósito? ¿Qué tan relevante tiene que ser? ¿Cuánto tiempo debo estar en esa dirección? Y bueno, hoy trataremos de dar algunas ideas a partir de lo que hacemos en el ámbito terapéutico, en el consultorio. Claro, y de hecho el punto también focal es decir, ¿qué puntos debo de tomar en cuenta para empezar a localizar lo que es un propósito de vida? Porque también pueden ir cambiando, ¿no? Podemos tener muchos puntos focales a lo que nosotros más bien yo siento que las situaciones de propósito es como las actividades que haces diariamente o cotidianamente o en un punto, en un momento determinado, una situación que estés pasando y qué tan satisfactorio te hace sentir, ¿no? Porque también la vida es muy cambiante y la vida funciona de diferentes situaciones y cada una de nuestras etapas nos van haciendo tener diferentes contextos. Y de acuerdo al contexto también pueden ir cambiando los propósitos o los sentidos de las actividades que uno va realizando. Y desde qué punto, por ejemplo, la filosofía muchas veces lo maneja de que los seres humanos somos muy insatisfechos por naturaleza, ¿no? Y que muchas veces no sabemos ni por qué estamos haciendo las cosas y siempre nos estamos quejando. Y si a lo mejor cambian las cosas, nos vamos a terminar quejando de otras situaciones o de otras maneras, ¿no? Pero que estamos insatisfechos y que en dado caso he escuchado que también muchos dicen, pues es que ni siquiera debería de estar este cuestionamiento o esta pregunta porque la vida prácticamente no tiene sentido y solamente haz las cosas y no pienses en ello y como caballito, ¿no? Sigue trabajando o sigue haciendo o sigue teniendo las actividades porque es una situación hasta absurda pensar en ello. Por otro lado, también está como otra postura de que creo que hasta lo manejaron más en la época de los 80s con los hippies o los 70s, 60s, sí creo que los 80s, no me acuerdo muy bien, pero donde entre mejor te conocías y mejor sabías de cómo te sientes, qué es lo que piensas, hablar del amor, de tus emociones,
también introspectar y que a lo mejor entenderte en tu contexto de vida desde tu niñez y entender mucho más de ti, ir al psicólogo y aprender de nosotros mismos, también nos va a ayudar a tomar mejores decisiones y nos va a dar un sentido de vida. O sea, ¿en qué punto también qué tendríamos que hacer como receta de pasteles, ¿no? Me tengo primero que paso voy al psicólogo, me conozco, hago meditación, hago mantras, o mejor ya de plano ni siquiera pienso en eso porque es absurdo y me pongo a trabajar, como muchos dicen. Ok, bueno, creo yo que lo primero que necesitamos es identificar qué queremos explorar. Si yo volteo a mi alrededor, puedo observar a gente con buenos hábitos alimenticios, que evidentemente tiene cierta edad y tiene cierta calidad de vida, y puedo identificar también a personas que a lo mejor tienen malos hábitos, como tomar, como fumar, y que a lo mejor son de la misma edad y que a lo mejor calidad de vida parece más o menos igual. Y entonces lo primero que me conviene es determinar con cuál grupo de alguna manera me quiero identificar. Es decir, cuál considero yo que me conviene que sea la dirección que decido tomar. Porque siempre habrá ejemplos de gente que teniendo malos hábitos puede ser longeva y tener una buena vida, y gente que teniendo buenos hábitos se puede morir mañana y su vida es caótica. Entonces, el propósito de la vida no garantiza que yo voy a vivir hasta los 100 años. Incrementa la probabilidad, pero no es una garantía, no es un seguro. Es algo que de alguna manera la investigación indica que me puede servir. Así como tener una buena alimentación, así como no tener adicciones, así como conocerme más, gestionar mejor mis emociones. Entonces, creo que desde ahí hay un problema en cuanto a que mucha gente considera que si hace eso, en automático va a obtener una recompensa como más años, mejor calidad de vida, cero problemas, menos estrés. Y creo que como tienen una expectativa que a veces no se cumple, porque para ello requiero hacerlo durante bastante tiempo para empezar a ver ciertos resultados, entonces la gente se decepciona y siente que esto no funciona y lo deja, ¿no? Es como el ahorro. Si yo quiero tener cierta cantidad, una muy buena cantidad, pues quizá no basta con ahorrar un año. Probablemente requeriré ahorrar este dinero durante muchos años. Entonces es lo mismo aquí. Cuando yo parto de la idea de que conviene o no conviene tener un propósito, muchas veces la gente que dice que no conviene tener un propósito es porque no ven que tener un propósito de forma inmediata les genere una mejoría significativa. Así como de repente cambiar mi dieta, quizá no de forma inmediata voy a notar una mejora significativa. Dejar el alcohol, dejar las drogas, dejar el cigarro, quizá de forma inmediata tampoco me genere una mejoría significativa. Entonces, estamos muy acostumbrados a buscar mejorías inmediatas. Y creo que de inicio necesitamos empezar a modificar ese entrenamiento, porque es a lo que finalmente el sistema nos ha acostumbrado. Todo tiene que ser rápido. No sé si te tocó cuando recién empezaba, por ejemplo, el Internet, hace mucho, uno se tenía que conectar mediante el cable del teléfono y la conexión tardaba 3 minutos, 5 minutos, y entonces uno se conectaba, iba a hacer algo, pues el sistema hacía lo que le tocaba hacer y ya luego regresaba. Y actualmente yo mismo me he cachado de que si mi conexión tarda 10 segundos en hacer que aparezca la imagen en el buscador, que estoy buscando la información en el buscador, me desespero y siento que algo está fallando. Entonces, estamos entrenados para ser poco pacientes. Y por eso es importante entender que para que yo logre observar resultados en todo, requiero paciencia. Entonces, punto número 1, una vez que yo tomo la decisión de qué dirección me interesa tomar, en este caso en particular, ¿me conviene tratar de tener un propósito en mi vida o no? Si yo digo que sí, ser paciente sería el paso 2, y el paso 3 sería
porque de forma inmediata no voy a ver un cambio drástico con respecto a mi yo previo, que quizá no tenía un propósito, porque el resultado se observa mucho tiempo después, muchos años después. Entonces, punto número 1, tomar una decisión. Si quieres ir en pos de un propósito o no. Yo lo recomiendo porque la investigación sugiere que cuando tenemos un propósito vivimos más y mejor. Punto número 2, ya que tomé esa decisión, ser muy paciente. ¿Cuánto tiempo voy a tardar en observar algunos resultados? Probablemente 3 meses. Yo en general es el tiempo que sugiero ser paciente, entendiendo que en 3 meses no vas a ver magia, vas a empezar a ver algo distinto, positivo. Nada más, ¿no? Tampoco vamos a aventar las campanas al vuelo porque el resultado lo veré hasta dentro de algunos años. Y punto número 3, una vez que encuentro o que decido que voy a empezar a buscar cuál es mi propósito, tratar de no tener expectativas demasiado elevadas. ¿A qué me refiero? A que en muchas ocasiones lo que estamos buscando es algo trascendental, fundamental, que deje una huella de mí en el mundo, y en muchas ocasiones mi propósito es más chiquito. A veces a lo mejor mi propósito es dedicarme a algo que le pueda ayudar a los demás, a veces mi propósito es abrir un canal de YouTube y dar comentarios que puedan ayudar a otros, a lo mejor mi propósito es poner un pequeño negocio y a partir de ese negocio pagarme la escuela o poder sostener a mi familia. Y eso, desde el punto de vista terapéutico, ya es un propósito. Quizá no es un propósito que cambie al mundo, sin embargo, es un propósito que cambia mi mundo. Entonces, ese sería como el paso número 3, que ya veremos en la filosofía del Ikigai un poco más cómo aterrizarlo. Sin embargo, creo que de inicio, para empezar, estos 3 serían muy buenos puntos a tomar en cuenta. Claro. ¿Tú cómo ves? Sí, claro. Y bueno, estos serían como pequeñas metas, propósitos pequeños que a lo mejor en el día a día van a englobar todo y te van a hacer sentir satisfecho. Ahora mi siguiente pregunta sería, entonces, entre el propósito de vida, ¿sería como la satisfacción o la alegría de estar continuamente feliz en tu vida? ¿Sería el propósito es el bienestar como tal? Bueno, el propósito, lo que se ha investigado, ¿qué nos dice? Que el propósito no tiene que ser algo súper grande e impactante. El propósito para fines prácticos sería que la persona tenga claro qué quiere hacer los siguientes 2 o 3 meses de su vida. Eso es todo. Oye, pero un propósito de 2 o 3 meses, pues es algo como muy chiquito. Sí, porque en realidad al cerebro le cuesta mucho trabajo pensarnos a futuro. Veámoslo en nuestra propia experiencia. Quizá en el 2024, es más, probablemente cuando alguien nos preguntó qué queríamos ser de grandes, quizá no es lo que actualmente estamos haciendo, siendo. Quizá no nos imaginábamos viviendo en el lugar que vivimos, realizando la actividad laboral que hacemos. Probablemente ni siquiera habíamos pensado llegar a la edad que el día de hoy tenemos. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la primaria, hace ya mucho tiempo, hacíamos ejercicios, le llamaban chismógrafo, que era en un cuaderno, lo íbamos pasando de persona a persona o de alumno a alumno, compañero a compañera, y ahí había preguntas que decían, ¿a qué edad te quieres casar? ¿Cuántos hijos quieres tener? ¿Dónde te gustaría vivir? Y cada uno iba, lo que ahora somos en Facebook, que lo ponemos todo en ese lugar, antes lo hacíamos en cuadernos, ¿sí? Y entonces era muy interesante porque tú podías ver qué habían puesto tus amigos, qué habían puesto tus amigas, y comparar esas respuestas con las tuyas. Y probablemente si ahora tuviéramos acceso a ese tipo de información que en la infancia o en la adolescencia plasmamos, probablemente no se va a parecer en lo absoluto a lo que el día de hoy estamos viviendo, ¿sí? Entonces, evidentemente, al cerebro le cuesta trabajo pensar qué voy a hacer en 3 años, 10, en 20, en 50. Y no es que esté mal intentar pensarlo. Sin embargo, la investigación indica que no necesariamente las personas que tienen un propósito tienen un gran propósito. Sus propósitos generalmente tienden a ser al corto plazo.
quiero comprarme una casa este año, quiero irme de vacaciones, quiero... Y a veces parecerían que esos propósitos son muy chiquitos. Ujú. Sin embargo, esos pequeños propósitos son los que permiten que la gente se levante día con día y que se levante no necesariamente eufórica, no necesariamente alegre, sin embargo sí que se levante feliz, entendiendo que hay una diferencia entre alegría y felicidad. Alegría nos referimos principalmente a euforia, a algo que dura poco y que es muy intenso. Y felicidad nos referimos más a algo que es de mayor duración y que tiende a ser más cercano a la tranquilidad o a la paz. Entonces, lo que se ha demostrado en las investigaciones es no requerimos propósitos tan enormes, solo que tengamos más o menos claro qué quiero hacer mis siguientes 2 o 3 meses, en qué dirección voy, y que eso me permita sentirme tranquilo, no feliz, no alegre, sino feliz. Es decir, no eufórico, sino más en paz, en calma. Okay. Y la investigación es lo que indica sobre el propósito, porque a veces como que también creemos que el propósito tiene que ser así, o, descubrir la cura para el cáncer, no sé, eliminar las guerras en el mundo. Y la verdad, lamentablemente, muchas de esas ideas escapan a nuestro control. Me parece que entonces, siento que en este punto estoy entendiendo como propósitos, como pequeñas metas de tener acciones y que sentir que tu vida va a trascender en un futuro específico, si dependiendo si las logras o no. O que en dado caso, el hecho de estar teniendo esta acción y una meta en un foco, vas a lograr ciertas cosas y eso sería como tu situación de sentir que al momento de lograrlas estás haciendo algo concreto y estás teniendo el sentido de vivir. Porque en dado caso, yo cuando lo veo como sentido de vida es como cualquier acción, inclusive si voy a comer, si voy al baño, si voy a caminar, si voy a trasladarme a una situación, es decir, bueno, lo hago por una situación de que me hace sentir llena, que me hace sentir bien, que voy a terminar disfrutando estas pequeñas cosas y estos pequeños placeres. Entonces tú defines que también las metas, el que tengas una meta en la mente va a funcionar para que también este tipo de situaciones de tener un propósito, de tener las ganas de seguir viviendo, de seguir estando con una situación de comer, dormir y seguir en toda la rueda, de seguir viviendo en sí y tener este tipo de actividades porque tienes metas. Eso es lo que estoy entendiendo. Uh-huh. Sí, solo que aquí la idea es un poco como una meta en particular, Uh-huh. poniéndolo con esta misma idea de metas, una meta en particular que englobe un poco a otras metas. Por ejemplo, para muchas personas, sobre todo de la tercera edad, que es con quienes se ha investigado mucho esta parte del propósito de vida, lo que se ha encontrado es que si la persona, por ejemplo, dice, bueno, yo lo que espero es llegar este año a tal mes, al mes de octubre, porque en el mes de octubre me jubilo. Hubo otras personas que dicen, bueno, yo quiero llegar al mes de diciembre, porque en diciembre voy a ver a mi hijo que vive en otro país y que va a venir de vacaciones. O tenemos otras personas que dicen, yo lo que quiero es llegar a junio, porque en junio me voy a ir de vacaciones. Es decir, lo que se refiere, lo que se ha encontrado es que esos propósitos ni siquiera son propósitos a muy largo plazo, son a veces es en este mismo año, a veces son súper cortitos, de 2, 3 meses, y que en muchas ocasiones eso tiene que ver con simplemente sentir que tu vida tiene sentido, no para la humanidad en general, sino para tu entorno inmediato. Cuando tú mencionas trascender, tiene que ver con un deseo de trascender, aunque es un deseo de trascender muy aterrizado, muy, muy mundano, no trascendental, en el aspecto de que no buscamos que el mundo se acuerde de, bueno, no buscan, este tipo de personas a las que se ha investigado, no buscan que el mundo en su conjunto se acuerde de esas personas. Buscan que sus nietos las recuerden, que sus hijos las recuerden, y hasta ahí. Entonces, esto
choca con la perspectiva que el sistema nos ha vendido, en donde de alguna manera me hacen creer, me hacen pensar, me hacen desear ser una persona cuya huella en el mundo sea casi imborrable de tan profunda que quedó esa huella. Y la realidad es que no se requiere eso para tener una buena calidad de vida. Las personas que han sido longevas y que están lúcidas y que son independientes, en la mayoría de las ocasiones no buscan que el mundo las reconozca y las recuerde. Porque si nos vamos a temas más filosóficos, en realidad la idea de trascendencia es una idea que incluso si nos va bien, dura muy poco. Por ejemplo, algunas de las obras más antiguas que actualmente tenemos acceso a ellas, obras literarias, serían la Ilíada y la Odisea. Y antes de ello no sabemos qué otros textos existían, ¿no? Y tampoco probablemente sabemos quiénes escribieron esos otros textos. Y tampoco sabemos quiénes eran los familiares de esos otros que escribieron esos otros textos. Es decir, nuestra trascendencia a lo mucho dura, no sé, 100 años, si somos muy importantes, 1000 años, si somos muy, 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 muy importantes, 5000 años, pero si tomamos en cuenta 5000 años con respecto a la duración total del universo, no es nada. No trascendemos nada, trascendemos nada. Pero nos venden la idea de que debemos de trascender. Y entonces tenemos deseos de una trascendencia súper profunda y creemos que nuestro propósito pues, tiene que ser así, súper enorme, porque entonces si no, no cuenta. Y a veces el deseo simplemente es, quiero llegar a Navidad porque voy a ver a mi familia. Y eso es todo. ¿Y eso funciona? Sí, eso funciona. Oye, pero se oye muy chiquito, sí, como muy simple. Pues es que en realidad nuestro cerebro es muy simple. Nos han vendido otra cosa y por eso vamos todo el tiempo buscando eso otro complejo, cuando en realidad funcionamos de una forma muy sencilla. Si nos alimentamos bien, si descansamos bien, si nos ejercitamos bien y tenemos propósitos relativamente sencillos, que no por ello dejan de ser significativos, solo que son sencillos en función de que tienen que ver conmigo, con mi familia, con mi entorno inmediato, no con el mundo en general. Si yo hago eso, voy a tener mejor calidad de vida. Sí, claro. De hecho, y me parece importante como especificar respecto a lo de las necesidades. Obviamente está lo de la pirámide de Maslow, donde al final del día la base de las pirámides es vestido, vivienda, comida, y que tengas como esta seguridad física, ¿no? Al final, que puedas subsistir dentro de la base. Ya cuando tienes esta situación de estabilidad, que yo sé que voy a subsistir y que el día de mañana voy a tener estas cosas, pues obviamente ya te vas a sentir como en esta situación de descubrir qué más hay de allá, de qué más hay de la convivencia con mis familiares, de la convivencia con a lo mejor el tener este sentido de querer tener un contexto familiar, de tener un contexto social, de tener un contexto y una convivencia social estable, ¿no? También después de trascender, yo a lo mejor como individualmente sentirme satisfecho con el trabajo que hago, con quién soy formando parte de la comunidad en la que vivo y todo este tipo de sentidos donde yo me hace sentir que tengo una situación útil, ¿no? Que soy útil dentro del rol en el que estoy participando y que también yo soy una persona que me siento satisfecho con las cosas que soy y que represento ante mí y ante la sociedad. Y muchas veces, bueno, yo que soy de diseño, que estoy como más en el área de marketing, inclusive a nosotros nos han concedido dentro de la preparación que nosotros en marketing generamos necesidades. Muchas veces, a veces ni siquiera, o sea, éticamente se supone que las necesidades ya existen en el sistema, ya existen en la sociedad y que tenemos que descubrirlas y poder darle solución con un producto o con una marca o con darle ciertas cosas. Hay otra parte donde generan necesidades. Uno mentalmente puede pensar, tengo un producto y
tenemos que evocar a la emoción que ese producto puede provocar en la masa o en la masa de seres humanos que existen, y tenemos que resaltar las emociones que tiene este producto para poder vender más. Entonces, muchas veces, no sé, por ejemplo, la Coca-Cola casi nunca en la publicidad se encuentra en sí per se la coca, o se ve muy chiquita, y lo que más se ve en los comerciales de la Coca-Cola son muchísimas personas que están abrazándose, que están felices, sobre todo resaltan demasiado la felicidad que hay en el contexto de por convivencia, y de hecho es muy específico que la Coca-Cola es familiar, y hay una situación de más de emocionalidad respecto al tema del producto. Entonces, me parece como importante también resaltar que la sociedad y cómo nos venden muchos productos, de cómo nos vende también el sistema, porque mismo el gobierno creo que nos necesita en este sistema de decir, tienes que hacer esto, ¿no? Tienes que primero estudiar tantos años, después terminar la escolaridad, encontrar un trabajo, casarte, tener hijos y hacer esto, y todo te va a resultar si eres una persona que siguió el parámetro, que siguió la receta social, y que pues vas a tener todo lo que quieras, porque si eres una buena persona, si eres un buen ciudadano, si eres una persona responsable de ti misma y hiciste todo, vas a sentirte bien y vas a sentirte satisfecho. Cuando después de toda esta situación a veces ni siquiera resulta así, porque te das cuenta que el sistema no está funcionando, que el gobierno no te está dando seguridad social, que el gobierno no te está dando seguridad en muchos aspectos, que también la publicidad te está engañando, y no porque te compraste esa pomada y esa crema vas a rejuvenecer o vas a ser feliz, o si te tomaste 2 litros de coca ya tu familia va a estar feliz y van a tener la convivencia hermosa de la comida que se presenta en la comercial, ¿no? O inclusive, por ejemplo, siento que muchos, sobre todo en esta situación del sentido de vida, y me parece un poco alarmante, que consideran que las personas deben de tener un sentido de vida por tener hijos, tanto hombres como mujeres, porque es lo que te toca y porque también eso va a ser tu trascendencia como ser humano y también como parte de tu biología. Y más como a mí me toca como mujer, sí me marca mucho de que decir, pues es que ahora lo que te toca es que tener un hijo porque es parte de tu trascendencia y porque eso te daría un sentido de vida y una motivación inclusive para que sigas trabajando más, para que sigas queriendo tener más cosas y para que sigas queriendo tener más metas, porque de hecho a mí me han hecho el comentario, es que si tú en dado caso ya te hubieras embarazado, hubieras tenido un hijo, tú ya hubieras, o sea, como eres muy trabajador y eres muy inteligente, tú ya hubieras progresado mucho más rápido porque eso te hubiera dado un sentido de vida y una motivación. Y me parece como hasta alarmante que ese tipo de comentarios, no sé, ¿a tú qué te parece? Bueno, primero, esto que tú mencionas de que de alguna manera nos han enseñado que todos los que se dedican al ámbito del marketing, lo que hacen es generar nuevas necesidades. Yo creo que en realidad lo que se hace es una conjunción de unas necesidades ya existentes en el ser humano que se vinculan con un nuevo servicio o nuevo producto. Por ejemplo, cuando yo tengo mi nuevo iPhone o mi nuevo Apple Watch o mis nuevos audífonos en realidad podríamos pensar que es un producto que previamente no existía y que en realidad es una nueva necesidad. Sin embargo, la necesidad en el fondo no es necesariamente de un teléfono, de unos audífonos o de un reloj. Es de un tipo de estatus o de un tipo de reconocimiento, y esa necesidad de reconocimiento en realidad es anterior a la existencia de las marcas. Claro. Entonces, creo que lo que hace la gente que de tu área de marketing es que utiliza su creatividad y su inteligencia para vincular nuevos productos y servicios con necesidades que ya el ser humano per se ya trae desde hace cientos, miles de años. Creo, por otro lado, y que no lo veo como algo negativo siempre y cuando se haga de una forma ética, se haga de una forma idónea, ¿no? Sin afectar a otras personas o explotar a otras personas o afectar a otros seres vivos, como a veces los maquillajes que utilizan animales para probar algunos, ¿no? Y que afortunadamente esto también ya está poco a poquito cambiando. El punto al que quiero llegar aquí es,
las necesidades que nosotros tenemos ya son necesidades que biológicamente nuestro cerebro trae instaladas. Entonces, podríamos decir que nuestro cerebro tiene la necesidad de tener un propósito. Si lo tiene, ese cerebro vive más, vive mejor. Si no lo tiene, probablemente vivirá bien, aunque probablemente vivirá un poco menos, en promedio. ¿Cuánto menos? En promedio, entre 10 y 15 años, dependiendo de las investigaciones que se han hecho. Sin embargo, cuando te mencionan, por ejemplo, que tú como mujer deberías tener hijos y deberías tener... En estricto sentido, si tú tuvieras hijos, claro que eso generaría un propósito. Uh-huh. Y claro que eso generaría que fueras en una dirección en particular. Es decir, no es mentira. Creo que la problemática radica en creer que solo tienes ese propósito, que no tienes más, y que o haces eso o estás mal, cuando en realidad hay un bagaje de propósitos. Podrías dedicarte a no tener hijos y adoptar, podrías dedicarte a no adoptar seres humanos sino animales de tu especie, podrías dedicarte a no adoptar ninguno, podrías dedicarte a hacer videos en YouTube toda la vida, podrías dedicarte a hacer ejercicio, a lo que quiero llegar es, creo que es verdad que cada una de las cosas que hacemos para nuestro cerebro se puede convertir en un propósito. Dicho de otra manera, si mi vecina tiene hijos, ¿ese sería su propósito? Probablemente sí, salvo que encuentre algún otro propósito. Y si no encuentra ningún otro propósito, ese será un muy buen propósito, tener hijos. ¿Pero todas las mujeres deberían ser como mi vecina? No, por supuesto que no. Esa es la parte interesante y es ahí donde creo que está el error. En decir, bueno, es que tú como hombre tienes solo este propósito, tú como mujer tienes solo este propósito, y como vivimos en una sociedad machista, es tú como mujer solo tienes un propósito, o 2 o 3, nada más, y tú como hombre, bueno, puedes tener 250 propósitos, ¿no? Uh-huh. Y cualquiera que hagas, se te aplaudirá. ¿A qué quiero llegar con este punto? Sea el propósito que sea, ese propósito me puede ayudar a vivir más y me puede ayudar a vivir mejor, siempre y cuando vaya en conjunto con algunos otros hábitos que lo complementen. En términos generales, tener un propósito es una buena idea. ¿Qué propósito tiene que ser? Dependerá de cada uno de nosotros. ¿Y cómo lograr descubrir cuál es mi propósito en la vida? Bueno, desde el punto de vista terapéutico, partiendo de la idea de que ese propósito no es algo que un ser mágico superior a ti decidió por ti, sino que es algo que no estás destinado a hacer algo en particular, sino que es algo que puedes ir descubriendo. ¿Y cómo lo descubres? Tratando de identificar qué te gusta. Y eso que te gusta, que ya lo veremos un poco más en el Ikigai, porque ahí hay un punto de coincidencia, ya que descubres eso, enfocarte un ratito a eso para ver si después de ciertos meses, 2, 3 meses, te sigue gustando. Y si sí, pues seguirle ahí hasta que te deje de gustar. Y si nunca te deja de gustar, pues resulta que ese es tu propósito. Pero entendiendo que es normal que también de repente te pueda dejar de gustar, porque ¿qué crees? No tenemos un solo propósito. Podemos tener 250,000 propósitos. Y esto es cambiante. Y el día de hoy yo me puedo dedicar a trabajar en un área, y el día de mañana me puedo dedicar a trabajar en otra, y pasado mañana en otra. ¿Y habré tenido 3 propósitos en mi vida? Pues sí. Es que ese también creo que es otro problema, que nos venden la idea de que solo hay un propósito. Uh-huh. Como solo hay un amor de tu vida, y solo hay una forma de ser feliz. Y es absurdo, no hay solo una, existen muchas. Claro. ¿Sí? ¿Cómo ves? Es que, y me parece como muy importante, sobre todo en el contexto, por ejemplo, cuando estamos en crisis es cuando más nos causa esta situación de la pregunta, ¿no? ¿Y cuál es mi propósito ahora? ¿Qué pasa cuando hay una situación de duelo? ¿O qué pasa cuando hay una situación de crisis existencial? ¿O qué pasa cuando hay una situación de cambio de casa, o que te robaron todo, o que hubo un terremoto y falleció toda tu familia, o la casa se inundó, ya no tienes casa?
hay muchas situaciones y creo que es cuando más te aborda este tipo de preguntas de ¿y ahora qué hago? Porque posiblemente hay un cambio de 180 grados en tu mundo en general y que inclusive en este punto es cuando entran como diferentes tipos de propósitos, porque a lo mejor imagínate una persona que en toda su vida se dedicó a lo mejor a la familia, ¿no? Y a sus hijos. Una mamá muchas veces creo que también pasan estas crisis en las mujeres, sobre todo en las mujeres mayores, cuando ya sus hijos son autosuficientes y no las necesitan. Y yo le he dicho, por ejemplo, tengo una amiga que sufre de depresión clínica y que su propósito de vida fue todo de ser una buena madre, trabajar duro todo el tiempo y no sé, dejar todo el sudor y todo su trabajo y todo su amor recompensado en que su hijo tuviera las mejores escuelas, tuviera los mejores libros, tuviera los mejores talleres, y ahora que él ya es un hombre hecho y derecho y que ya no la necesita, ¿y ahora qué va a pasar, no? Porque al final él ya no es su propósito, se acabó ese propósito y ya no siente un sentido de vida con respecto a eso, porque ya nada más se dedica a lo mejor a cocinar, pero ya ni siquiera está como su hijo ahí presente porque su hijo se va todo el día a trabajar, o ella tiene que trabajar, pero ya no siente como esa situación porque su propósito todo fue enfocado en ser una buena madre, y cuando terminó su meta y que fue satisfactoria porque es una buena persona, porque es una persona capaz y todo, y que funcionó, pero fue una meta corto a un determinado plazo específicamente, ¿qué más allá? A mí me causa como una situación de importancia de que haya una situación personal satisfactoria dentro de ti y que muchos de tus propósitos sea como de manera individual y que de manera personal te sientas satisfecho como individuo que eres, y que a lo mejor obviamente puedes tener como una situación de ayuda, sobre todo a tus hijos, obviamente es tu responsabilidad. Si tienes la decisión de tener un hijo, obviamente uno de tus propósitos va a ser como madre o como padre cuidarlo y darle la satisfacción que requiere de esta responsabilidad. Pero no te puedes olvidar de ti mismo, que a mí me da un pavor de que las personas cuando terminan eso, y he visto muchas mujeres así, ¿no? Donde terminan su labor de madre e inclusive son unas muy buenas madres y la culminan de manera tan satisfactoria, y luego los hijos están como que ya se fueron al extranjero, ya se fueron por acá, ya hicieron sus vidas, ya ni siquiera las pelan, y ellas ya no saben qué hacer con su vida, ya se sienten muy tristes y ya no saben, o sea, ya se perdieron, porque su único objetivo en la vida era ser madre. ¿Y qué pasa más allá cuando tienes 50, 60, 70 años, que ya no tienes un sentido y que ya nada más te la pasas viendo en la tele, ver qué hay, y la telenovela, y comer y dormir, y tienes una depresión muy fuerte porque tu sentido de vida ya se acabó? Entonces también es importante como conseguir una situación de un propósito individual donde tú te sientas satisfecho contigo mismo y donde te descubras como persona, como individuo, donde digas, ¿y ahora a partir de esto qué? Porque no solamente juego el papel de madre, no solamente juego el papel de esposa, no solamente juego el papel de hija, no solo juego el papel de mi profesión, porque puede cambiar mucho la vida. Simplemente el papel de padres tiene una función de hasta, no sé, 20, 25, terminó la carrera, voy a estar ahí presente, pero no puedo estar más allá, ¿no? A lo mejor soy el acompañamiento de un día, una noche, de que necesites esta situación de hola papá, ¿cómo estás? Una convivencia, lo que sea, pero ellos van a volar, ¿no? Y ese es el objetivo, de que sean responsables de sus propias vidas. Si lo lograste, ellos tienen que salir del nido. Entonces, eso me parece como importante. Porque también en el sentido donde las personas, pues, que sobre todo en la depresión, ¿qué les dices a las personas cuando ellas no tienen el sentido de vida? Porque cuesta mucho trabajo encontrar un sentido de vida, sobre todo en una situación de padecimiento, porque tu cerebro no está funcionando de la manera adecuada. Claro. Bueno, primero, pensando en por qué es muy común en estas situaciones de tristeza, de duelo, el que nos pongamos a reflexionar sobre estos temas, porque el cerebro se siente triste. Y cuando el cerebro se siente triste, es una forma en la cual el cerebro dice, aíslate un poco de los demás y ponte a reflexionar sobre tu vida, sobre qué has hecho, sobre qué estás haciendo y sobre qué quieres hacer en el futuro. Entonces, paradójicamente, aunque a ninguno de nosotros nos gusta sentirnos tristes y obviamente no nos gusta sentir que estamos en una depresión,
esos son los momentos en los cuales precisamente podemos dar un cambio en nuestras vidas. Es decir, vivimos en un sistema que nos ha hecho tenerle pavor a la tristeza, tenerle pavor a situaciones de depresión, y no con eso estoy diciendo que estén padres, lo que estoy diciendo es que tienen una utilidad, y que si yo logro encontrar esa utilidad, probablemente esa situación difícil vivida me va a volver una persona más resiliente, es decir, más resistente y más capaz de sobreponerme a adversidades futuras. Entonces, es muy normal que cuando estamos tristes nos pongamos a reflexionar sobre esto. ¿Por qué? Porque justamente es lo que el cerebro nos está invitando a hacer. Detente y reflexiona. Aíslate tantito y reflexiona. ¿Qué conviene hacer? Entender que mi propósito puede ser tan noble como ser mamá, a no ser mamá y dedicarme de lleno a trabajar, o puede ser tan simple como solo quiero tener un jardín y ver a mis flores crecer. Así de simple. Entonces, cuando habitualmente vemos estas situaciones en donde algunas mujeres se centran en cuidar a sus hijos crecen y se van, es fácil pensar que cometieron el error de únicamente centrarse en sus hijos. Esa es una forma de verlo. Otra forma de verlo sería, no hay ningún error. Era su propósito. Y era un propósito total y completamente válido, como el propósito de alguien que se dedica a ver series y a leer y a trabajar en lo que decida trabajar. ¿Qué conviene hacer? Entender simplemente que no hay un solo propósito en la vida, que existen 200. Y se acabó uno, perfecto, te quedan 199 por descubrir. Uh-huh. Y entonces, si les cambiamos la perspectiva y les ayudamos a entender que su rol de ser mamá está genial y solo es uno de sus 200 o 300 propósitos que podrían tener, entonces van a ir en búsqueda de ese otro propósito, ¿no? El propósito 2 o el propósito 5 de los 300 que todavía tengo disponibles, y van a ir con una actitud diferente. ¿Por qué? Porque entenderán que en realidad no se equivocaron, que en realidad no la regaron al haberse dedicado 30 años a cuidar a sus hijos. Es decir, probablemente lograron sobrevivir esos 30 años gracias a que ese propósito era un propósito total y completamente genuino. Entonces, son formas diferentes de tratar de explicarles qué les conviene hacer. ¿Qué les conviene hacer? Ir por otro propósito, pero no desde la idea de te equivocaste. Sí, claro. Pusiste todos tus propósitos en tus hijos. No. Lo hiciste muy bien. Es más, quizás si no hubieras tenido ese propósito te hubieras muerto hace 20, 15 años. Entonces, el día de hoy ya ese propósito se terminó, lo hiciste bien, vamos por uno más. Y entonces, si era así, desde esa perspectiva, va ayudando también a que la gente comprenda que sus propósitos pueden ser tan simples como voy a poner un jardín y lo voy a estar cuidando, voy a cuidar a mis nietos, voy a ponerme a trabajar de nuevo, voy a lo que decidas. Yo lo que quiero, desde el punto de vista terapéutico, yo lo que intento es que mis consultantes comprendan que sus propósitos no tienen que ser propósitos enormes, que en muchas ocasiones aquello que hicieron estuvo bien porque era un propósito que les sirvió, y que comprendan que existe una gama enorme de propósitos, que no hay uno solo y que no tienen que encontrar esa aguja en el pajar que les llene de alegría todos los días, porque en realidad son pequeñas tranquilidades que son más fáciles de encontrar. Entonces, si logramos cambiar este chip, tanto nosotros como aquellos que nos rodean, probablemente simplemente vamos a ir en búsqueda de nuevas satisfacciones, no necesariamente satisfacciones que nos pongan muy eufóricos, sino satisfacciones que nos pongan tranquilos. Uh-huh. ¿Qué tan válido es que una persona diga mi propósito es simplemente ver series en Netflix y recomendarlas en Facebook? Pues me parece que es muy válido. Tan es así que hay gente que gracias a eso pues trabaja. Sí, claro, así se puede sostener y se siente bien. Sus reseñas, y entonces hay gente que
o hay editoriales que lo empiezan si recomienda libros, hay editoriales que le regalan libros, de repente les regalan contratos y de repente pueden hacer un libro sobre cómo viendo series en Netflix se ganan la vida. Entonces creo que a veces pensamos que nuestros propósitos son muy simples, muy banales y a lo mejor hasta inútiles. Uh-huh. Sin embargo, creo que a veces es precisamente porque nos han enseñado que nuestros propósitos tienen que ser enormes. Uh-huh. Bueno, en resumen, yo lo que invitaría a quienes nos están observando es que se animen a pensar que existen múltiples propósitos en nuestra vida, que los propósitos no tienen que ser trascendentales y fundamentales para la humanidad en general. Pueden verlo así, como importantes para su entorno inmediato, su familia, su comunidad, y hasta ahí. En muchas ocasiones, justo aquellas personas que han logrado hacer cambios a nivel significativo en el mundo, nunca pensaron en hacer cambios para el mundo, sino que lo intentaron empezar a hacer para su comunidad, para su entorno, y su labor fue tan buena que empezaron a ir más allá. Sin embargo, esa no era la finalidad inicial. Y entonces la invitación es eso, que empecemos haciéndolo en chiquito, pensando en qué puede favorecer a mi entorno, qué me puede ayudar a sentirme bien, tranquilo, en paz. Y creo que mientras no hagas actividades que dañen a otros o que te terminen dañando a ti, creo que es un propósito válido, aunque a veces el entorno nos haga pensar que no lo es, porque recuerden que vivimos en un sistema que lo que busca es que todo el tiempo estemos siendo productivos para ese mismo sistema. Y en muchas ocasiones, aquello que hacemos y que nos critica el sistema que lo hagamos, simplemente nos lo critica porque no le genera una remuneración a ese sistema, mas no necesariamente es algo que esté mal. Ejemplo, mi propósito puede ser leer la mayor cantidad de libros posibles. Y ya. Uh-huh. Entonces, algo tan simple puede convertirse en una muy buena labor para mi cerebro y ayudarme a vivir más tiempo y mejor. Aunque probablemente algo tan simple al sistema no le va a gustar porque no estoy quizá generando tanto consumo como al sistema le conviene. Claro. Entonces, esa sería mi invitación. ¿Cómo ves? Sí, me parece importante y creo que también el punto es algo que te llene a ti de manera individual, algo funcional que te funcione para ti. A lo mejor muchas veces piensan, y creo que el sistema acepta que el propósito tenga que ser como una situación de productividad, y que si no tienes una situación de productividad, ya sea cuidando específicamente de otros o siendo productivo económicamente, no funciona, no es válido. Yo creo que mientras tú te sientas satisfecho con lo que estás haciendo cada día y que sientas que hay un bienestar para ti, obviamente sin dañar a otros, creo que ahí sería como el punto clave en que tú te sientas productivo o te sientas satisfecho o te sientas como que hay una situación de por qué vivir, porque estás disfrutando un poco, no en la euforia, sino en el bienestar y en la alegría de decir, okay, esto me satisface. A lo mejor no voy a estar de viaje en Europa, ni voy a estar consumiendo las mejores comidas o las mejores bebidas, ni voy a conocer todo el mundo como ahorita se está planteando de que la única situación de satisfacción en la vida es viajar por el mundo, no hacer nada, vivir como un poco de nómada y tener a muchas personas a tu alrededor que te alaben. Entonces hay que considerar que también hay ciertas situaciones en las que las personas, pues, mientras tú te sientas satisfecho con ciertas cosas, funcionan. Tampoco quiero como quitarle las alas a las personas como para no hacer ciertas situaciones, pero tenemos que también como ir analizando por qué tendríamos que tener ciertas metas o no. A lo mejor muchas metas que quieren que se nos impongan o necesidades impuestas vienen de la publicidad, vienen de las redes sociales que te están vendiendo otras cosas. Entonces, no sé, si a lo mejor mi objetivo se supone de vida para ser feliz y para sentirme satisfecho es haber ido a, no sé, Francia, Reino Unido, París, hacer todo este tipo de tours y ya después regresar y casarme y tener hijos, pues no sé hasta qué punto a veces ni siquiera es lo que parece ser.
Entonces, simplemente si a lo mejor a ti nada más te gusta leer y que tu punto de enfoque y tu felicidad se va a basar en leer y a lo mejor después desarrollas algo que con eso te sientas económicamente estable y sustentable y no estés molestando a otros, y eso es tu sentido de vida y te hace sentir bien, y que a lo mejor el día de mañana a lo mejor pierdes la vista, pero pues tú puedes seguir hablando y puedes después contar cuentos y puedes contar experiencias y puedes contar anécdotas, va a cambiar tu sentido de vida. Entonces, pero en base a un conocimiento y en base a lo que te hace sentir todavía pleno y satisfecho. Entonces creo que a pesar de las contrariedades y a pesar de muchas situaciones que puede tener la vida y que puede causarte muchas molestias, porque la vida así es, con molestias, y que a veces no sabes por qué están pasando lo que está pasando, nuestra creatividad puede poner manos a la obra y decir, bueno, mi sentido de vida y lo que me hace ser yo es este tipo, ¿no? O sea, si por ejemplo nos unimos al concepto de libros, y nos unimos al concepto de análisis, y nos unimos al concepto de historias, podríamos ir buscando muchas directrices dentro de este mundo que sigue siendo mío y que me sigue perteneciendo, y cómo la puedo, y si ya no puedo hacer esto que me encantaba, me puedo ir hacia otro lugar que también puede ser una directriz que me guste. Entonces, mientras funcione de cierta manera así y me haga sentir en bienestar, yo creo que las personas podríamos tener este porqué de seguir manejando el sentido de vida de una manera satisfactoria. Y pues sí, no sé si quieras agregar otra cosita más. Pues simplemente invitarles a que nos acompañen a nuestro siguiente programa, donde vamos a hablar ya más específico del Ikigai. Sin embargo, el día de hoy creo que era necesario dar un contexto sobre el tema del sentido de vida, el propósito de vida, que el Ikigai es solo como una forma de intentar llegar a ese propósito, en donde se conjugan ciertos pasos o ciertas áreas que conviene cubrir, entendiéndolo también como algo que no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso, hay que ir ensayo y error, probando varias alternativas hasta encontrarlo. Sin embargo, es una muy buena forma de irlo intentando encontrar. Entonces, lo de hoy fue más un contexto general sobre el tema, tratar de cuestionar algunas de las ideas que el sistema nos vende, y a partir de ello probablemente el siguiente video va a ser mucho más claro y más entendible lo que les estaremos compartiendo. Pues sí. Y muchas gracias por vernos, por llegar hasta este punto. Espero que les haya gustado. Por favor, compartan, que nos va a ayudar mucho para crecer este canal y para que sigamos haciendo videos. Recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando muchos besos, un abrazote, un besote, y espero que la pasen bien y que encuentren su sentido de vida dentro de ustedes y en lo que les guste. Los quiero. Chao.